La vida puede ser una danza delicada entre el azar y la ironía. Todos buscamos controlar nuestro destino, pero a veces, una serie de desafortunados eventos nos lleva hacia un final inesperado y brutal. Algunos dicen que las decisiones cotidianas, como tomar un camino diferente o aceptar una invitación inesperada, pueden sellar nuestro destino de formas que nunca imaginamos. En estas circunstancias, la confianza excesiva, la curiosidad o incluso un momento de distracción pueden desencadenar eventos fatales. A lo largo de la historia, las tragedias personales se han convertido en lecciones para quienes quedan atrás, recordándonos que cada acción tiene consecuencias, algunas más drásticas que otras. Hoy te presentamos dos historias basadas en hechos reales que nos muestran que, en este mundo, el destino puede ser tan impredecible como cruel. Cada una de ellas está llena de giros inesperados, dejando claro que a veces la vida juega con cartas que nadie puede prever. Prepárate para descubrir el lado más oscuro del azar. Manera de morir. 479. La trampa del corredor. Miguel, un hombre de 32 años y entusiasta del deporte, había encontrado en las carreras nocturnas su escape del estrés diario. Cada zancada le ofrecía un momento de libertad, una pausa necesaria para desconectarse del bullicio de su vida laboral. Vivía en una tranquila ciudad donde la iluminación de las calles dejaba algunas sombras traicioneras, lo que añadía un toque de misterio y peligro a su rutina. Su figura atlética, moldeada por horas de esfuerzo, era el resultado de su disciplina y determinación. Miguel no solo corría por placer. Para él, estas carreras eran una forma de desafiar sus propios límites, de superar cada día las barreras que la vida le imponía. Su rutina nocturna comenzó como una forma de liberar tensión tras largas jornadas en una oficina llena de responsabilidades. En el vecindario, Miguel era considerado un ejemplo de perseverancia, siempre equipado con ropa deportiva técnica y un reloj inteligente que registraba cada kilómetro recorrido, cada pulso y cada mejora personal. Sin embargo, tras su fachada de confianza y determinación, Miguel también enfrentaba las complejidades de la vida moderna. Una presión constante por alcanzar metas profesionales ambiciosas, relaciones personales que a veces se tambaleaban y un deseo de mantener un equilibrio entre su salud física y mental. Para Miguel, las carreras representaban un ritual casi sagrado. Cada noche, al calzarse sus zapatillas y sentir el aire fresco en el rostro, encontraba un instante de paz en medio del caos. Las calles silenciosas y el sonido de sus pasos sobre el pavimento se convertían en una sinfonía que lo acompañaba mientras exploraba los rincones menos transitados de la ciudad. A veces, se encontraba con otros corredores que compartían su pasión, pero en su mayoría prefería correr solo, sumido en sus pensamientos. Estas sesiones nocturnas eran su terapia, su forma de resolver problemas, de replantearse decisiones y de recargar energías para enfrentar un nuevo día. Aunque la mayoría veía en Miguel a un hombre fuerte y decidido, él sabía que, como todos, tenía sus vulnerabilidades. Las sombras de las calles, lejos de asustarlo, lo impulsaban a seguir adelante, a demostrar que incluso en la penumbra se puede encontrar claridad. Era en esas sombras donde Miguel se sentía más vivo, donde podía dejar atrás sus preocupaciones y ser simplemente él mismo. Una noche especialmente calurosa, Miguel decidió abandonar su ruta habitual, impulsado por un extraño deseo de cambiar la monotonía. Había algo en el aire, una inquietud que no podía ignorar. El sudor le empapaba la frente y el asfalto bajo sus pies irradiaba el calor acumulado durante el día, haciendo que el ambiente se sintiera sofocante. Sin embargo, su espíritu explorador lo empujó a tomar un desvío hacia un sendero poco transitado que bordeaba un viejo puente, una estructura olvidada por el tiempo y envuelta en historias de supersticiones locales. La zona estaba rodeada de árboles cuyos ramajes parecían formar un techo natural, bloqueando gran parte de la luz de las escasas farolas. Los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el murmullo del río bajo el puente y el crujido ocasional de ramas secas, componían una sinfonía inquietante. Miguel, ajeno a todo, mantenía su ritmo constante, con la mirada fija en el camino,
mientras los potentes acordes de su playlist favorita resonaban en sus oídos. Cada paso lo adentraba más en lo desconocido, y la oscuridad parecía volverse más densa con cada metro. No se percató de los detalles que podrían haberle advertido del peligro. El asfalto resquebrajado, pequeños montones de tierra removida y un cartel medio caído con letras casi ilegibles que advertían «Zona en reparación». Era como si el destino se hubiera confabulado para borrar cualquier señal que pudiera detener su avance. De repente, un leve crujido bajo sus pies se mezcló con la melodía que lo envolvía. Fue un sonido breve, apenas perceptible, que pasó desapercibido para Miguel, absorto en el ritmo de su carrera. Sin detenerse, avanzó unos pasos más, ignorando el eco de ese ruido que parecía advertirle de lo que estaba por venir. La humedad del aire se volvió opresiva y un extraño escalofrío recorrió su espalda, como si algo invisible lo estuviera observando desde las sombras. Pero él, en su búsqueda de nuevas experiencias, siguió adelante, completamente ajeno a que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Con cada zancada, el puente envejecido bajo sus pies crujía un poco más, como si se lamentara por el peso que debía soportar. En ese instante, Miguel estaba solo, rodeado de una penumbra que parecía tragarse el mundo a su alrededor. La conexión entre su mente y el entorno estaba rota, bloqueada por los potentes bajos que retumbaban en sus auriculares y su creciente adrenalina. Sin saberlo, estaba caminando directo hacia una trampa que había esperado pacientemente a su próxima víctima. Sin advertencia, Miguel sintió cómo el suelo cedía bajo sus pies, y antes de poder reaccionar, su cuerpo cayó en picada hacia la oscuridad. El golpe seco contra el fondo del pozo le arrancó el aire de los pulmones, dejándolo desorientado y aturdido. Las paredes del agujero eran de concreto, húmedas y resbaladizas, cubiertas por raíces que habían encontrado refugio en las grietas. La caída no había sido mortal, pero su pierna derecha quedó torcida en un ángulo antinatural, y un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras intentaba moverse. De repente, al intentar apoyarse contra una de las paredes para ponerse de pie, su mano rozó un cable metálico casi invisible que se tensó con un clic escalofriante. Desde el techo del pozo, una red oxidada se soltó con violencia, cayendo sobre él y atrapándolo como a una presa. Los bordes de la red, afilados por la corrosión, se clavaron en su piel, provocándole cortes profundos que pronto comenzaron a sangrar. Miguel luchó con todas sus fuerzas, intentando liberarse, pero cada movimiento solo hacía que las heridas se abrieran más y que el metal oxidado se incrustara aún más en su carne. El lugar era un vestigio de antiguos trabajos de construcción abandonados hacía décadas, una trampa olvidada por el tiempo, diseñada para proteger materiales, pero que ahora se había convertido en una máquina de muerte. Miguel gritó con todas sus fuerzas, esperando que alguien, en algún lugar, pudiera escucharlo. Sin embargo, la noche era densa y silenciosa, y el sendero que había elegido era demasiado remoto para que sus llamados de auxilio llegaran a oídos humanos. Las horas pasaron, y el dolor comenzó a intensificarse. Las heridas abiertas, en contacto con el metal oxidado y la suciedad del pozo, se convirtieron rápidamente en focos de infección. Miguel sentía cómo la fiebre se apoderaba de su cuerpo y un sudor frío cubría su frente. La rigidez en sus músculos, un signo inequívoco de tétanos, comenzó a manifestarse, haciendo que cada respiración se convirtiera en un esfuerzo agonizante. Con el paso del tiempo, sus fuerzas lo abandonaron. La combinación de la infección, la deshidratación y el frío nocturno fue apagando poco a poco su conciencia. En sus últimos momentos, mientras la vida se le escapaba entre suspiros débiles, Miguel pensó en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Un simple cambio de ruta, una búsqueda de aventura, una noche que debía haber sido como cualquier otra. Y así, en la penumbra de aquel pozo olvidado, Miguel encontró su trágico final, una víctima más de las trampas del azar y la ironía del destino. Miguel pensó que desafiar la rutina lo llevaría a la libertad, que cada paso fuera de su ruta habitual abriría nuevas puertas a la aventura y la introspección. En su mente, explorar lo desconocido era una manera de retar la monotonía y encontrar un sentido más profundo en la vida. Sin embargo, ese mismo impulso lo condujo hacia un destino mortal, uno que jamás habría imaginado al salir de casa aquella calurosa noche.
La tragedia de Miguel nos recuerda que, aunque la búsqueda de lo nuevo y emocionante puede ser un motor en nuestras vidas, también puede esconder peligros imprevisibles. El camino menos transitado, que tantas veces se celebra como una metáfora de valentía y descubrimiento, puede convertirse en un sendero hacia la oscuridad. Nos advierte que, en ocasiones, lo desconocido no solo es misterioso, sino letal. Las sombras que seducen con promesas de cambio pueden ocultar trampas que esperan, silenciosas, a su próxima víctima. Es un recordatorio sombrío de que el equilibrio entre el riesgo y la prudencia es delicado, y que la línea entre la aventura y el desastre puede ser tan fina como el crujido de un suelo que cede bajo nuestros pies. A manera de morir. 479. El Festival del Desastre. Carlos, un joven de 25 años con un espíritu festivo y una energía contagiosa, era el alma de cada celebración en su vecindario. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y un entusiasmo inagotable que lo convertía en el centro de atención. Su talento para organizar fiestas memorables lo había hecho famoso entre amigos y conocidos, quienes esperaban con ansias cada uno de sus eventos. Carlos no se conformaba con simples reuniones. Su objetivo era siempre ir más allá, creando experiencias únicas que sus invitados jamás olvidaran. Desde temáticas cuidadosamente planeadas hasta decoraciones que transformaban cualquier espacio en un escenario de película, Carlos ponía atención a cada detalle. Sus fiestas eran conocidas por tener todo lo que uno podría imaginar: luces deslumbrantes, mesas llenas de exquisitos aperitivos y actividades innovadoras que mantenían a todos entretenidos durante horas. Para él, cada evento era una oportunidad para demostrar su creatividad y su habilidad para superar las expectativas de quienes asistían. Sin embargo, detrás de ese espíritu festivo, Carlos llevaba consigo un fuerte deseo de reconocimiento. Sentía una profunda satisfacción al ver a sus amigos reír, bailar y disfrutar gracias a sus esfuerzos. Las fiestas no eran solo eventos sociales, eran su manera de conectar con los demás, de ser el centro de algo más grande que él mismo. Pero esa misma búsqueda de perfección y adrenalina a veces lo llevaba a tomar riesgos innecesarios, confiando en que todo saldría bien, como siempre había sido. Carlos vivía con una filosofía clara: la vida es demasiado corta para no celebrarla a lo grande. Y bajo esa premisa, se aventuraba a planear cada evento con una mezcla de entusiasmo y audacia que lo caracterizaba. Lo que no podía prever era que esa misma pasión lo llevaría, una noche, a cruzar la delgada línea entre la diversión y el peligro. Para celebrar su cumpleaños número 25, Carlos decidió que esta vez su fiesta no solo sería memorable, sino que superaría todas las anteriores. Después de semanas de planificación, se le ocurrió una idea que, según él, sería la gran sensación de la noche: un enorme castillo inflable en el centro de su jardín. La temática de la fiesta giraría en torno a la diversión y la nostalgia infantil, con colores brillantes, juegos clásicos y una atmósfera de carnaval. Los preparativos incluían luces de neón, un carrito de palomitas y hasta una máquina de algodón de azúcar, elementos cuidadosamente elegidos para sorprender y deleitar a sus invitados. El castillo inflable era, sin duda, la estrella del evento. Imponente y colorido, se elevaba varios metros sobre el suelo, proyectando sombras que parecían bailar bajo las luces del patio. Desde el momento en que los primeros invitados llegaron, el castillo se convirtió en el centro de atención, atrayendo risas y gritos de entusiasmo. Carlos, animado por la emoción del ambiente y con unas copas de más, no pudo resistirse. Quiso ser el primero en inaugurar la atracción y mostrarles a todos que todavía tenía la energía y el espíritu de un niño. Entre aplausos y risas, Carlos subió al castillo con un salto ágil. Cada movimiento dentro de la estructura provocaba que ésta se balanceara ligeramente, lo que solo aumentaba la diversión. «¡Esto es increíble!», gritó, animando a los demás a unirse. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, no se percató de un detalle crucial. Los anclajes que mantenían el castillo asegurado al suelo no estaban completamente ajustados. La euforia del momento lo cegó ante las posibles consecuencias de un descuido técnico que pasaría desapercibido para todos. El ambiente festivo seguía en su apogeo, con música y risas resonando por todo el vecindario. Pero,
sin que nadie lo notara, una ráfaga de viento comenzó a levantar ligeramente una de las esquinas del castillo, presagiando el desastre que estaba por venir. Carlos, completamente sumido en la emoción del momento, seguía saltando con entusiasmo en el castillo inflable. Cada salto parecía elevarlo más alto, mientras sus amigos lo animaban desde el suelo, riendo y aplaudiendo su energía desbordante. Sin embargo, el destino estaba al acecho, esperando el instante perfecto para actuar. El viento, que hasta ese momento había sido apenas una brisa, comenzó a intensificarse, sacudiendo las esquinas del castillo, que ya estaban inestables por los anclajes mal asegurados. De repente, un salto más fuerte desestabilizó por completo la estructura. Los gritos de emoción se transformaron en exclamaciones de preocupación cuando el castillo inflable comenzó a tambalearse. Una ráfaga de viento especialmente potente levantó la enorme estructura del suelo, elevándola varios metros en el aire como si fuera un juguete atrapado en manos de una tormenta invisible. Carlos, atrapado en el interior, apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras el castillo giraba descontroladamente. La multitud observaba horrorizada, incapaz de hacer nada mientras la estructura inflable era arrastrada por el viento. El castillo, fuera de control, se desplazó rápidamente hacia un poste de luz cercano. En cuestión de segundos, el impacto fue inevitable. El golpe resonó con un sonido seco y contundente, dejando a todos los presentes en un silencio sepulcral. El cuerpo de Carlos fue lanzado contra una de las paredes internas del castillo debido a la fuerza del choque. Aunque los paramédicos llegaron rápidamente tras la llamada de auxilio, no pudieron hacer nada para salvarlo. El impacto había sido fatal. La tragedia dejó a todos los asistentes sumidos en un estado de shock y tristeza, con preguntas sin respuesta sobre cómo una noche que debía ser de celebración terminó en un desenlace tan devastador. La imagen del castillo inflable destrozado y la ausencia de Carlos serían recordadas por mucho tiempo como un trágico recordatorio de que incluso los momentos de mayor alegría pueden esconder riesgos fatales cuando no se toman las precauciones necesarias. La búsqueda de la diversión y la adrenalina, que tanto definían la personalidad de Carlos, terminaron llevándolo a un final trágico e inesperado. Su espíritu festivo, su deseo de sorprender y su entusiasmo desbordante se convirtieron en los catalizadores de una desgracia que marcó a todos los presentes aquella noche. Historia número 682 nos recuerda que, aunque la alegría y el disfrute son esenciales en nuestras vidas, también es crucial no subestimar los riesgos que pueden acechar detrás de la euforia del momento. Las decisiones impulsivas, como probar el castillo inflable sin asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones, pueden parecer insignificantes, pero en ocasiones esas pequeñas omisiones resultan fatales. La tragedia de Carlos subraya la importancia de la prudencia y de tomarse un momento para evaluar posibles peligros antes de lanzarse a cualquier actividad, por muy inocente que parezca. Esta historia es un recordatorio sombrío de que incluso los momentos de mayor felicidad pueden ocultar consecuencias inesperadas. La línea entre la diversión y el peligro puede ser tan delgada que, sin darnos cuenta, podemos cruzarla. Carlos, con su energía y amor por la vida, vivió cada instante con intensidad, pero su destino nos enseña que a veces la precaución es el precio que debemos pagar para proteger lo que más valoramos, nuestra propia vida. El destino es caprichoso y muchas veces juega con hilos invisibles que guían nuestras vidas hacia desenlaces que nunca podríamos prever. La muerte, silenciosa y siempre al acecho, puede aparecer en los lugares más inesperados y en los momentos más improbables. ¿Cómo enfrentamos nuestros últimos momentos cuando todo parece desmoronarse? ¿Estamos realmente preparados para aceptar que el curso de nuestras vidas puede cambiar en un instante? Estas historias nos enseñan que la línea que separa la vida de la muerte es extremadamente delgada, una frontera que cruzamos sin previo aviso cuando menos lo esperamos. Cada decisión, cada acción y cada paso que damos pueden ser el inicio de una cadena de eventos que no podemos controlar. Lo desconocido, con su mezcla de misterio y peligro, nos atrae y nos desafía, pero también nos recuerda lo vulnerables que somos ante las fuerzas del azar.
Al reflexionar sobre estos relatos, recordamos que la vida es frágil y efímera y que debemos caminar con prudencia, incluso en los momentos de mayor alegría y emoción. Nos vemos en la próxima entrega de 1000 maneras de morir, donde seguiremos explorando los oscuros e impredecibles senderos que el destino puede trazar.